Así que en el nombre de Jesús meditamos en la palabra y comenzamos con el libro de Efesios o carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4. En el Nuevo Testamento encontramos las cartas y entonces hablamos de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. En el Antiguo Testamento encontramos libros, así que allá hablamos de primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, para poder ubicarnos en cuanto a la posición o a la forma de nombrar las Escrituras. Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 4. El tema de esta noche, enfocado en la doctrina bíblica, enfocado en la enseñanza que el apóstol Pablo, la enseñanza apostólica, establece para el cristiano. Está aquí en Efesios capítulo 2, verso 4, y yo encuentro el tema de la resurrección del creyente. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿alguien diga amén? Por su gran amor con que nos amó, amén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Padre. Quiero comenzar esta noche haciéndole un recordatorio. Nosotros tomamos la decisión de caminar por fe desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Decidimos creer en Él, que Él había muerto por nuestros pecados. Decidimos creer que Dios lo había resucitado al tercer día. Decidimos aceptar como verdad la información de que Él ascendió a los cielos y de que Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros desde ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo, decidimos vivir por fe. No solamente decidimos creer eso que acabo de mencionar, sino que nosotros decidimos vivir por fe. Fuimos justificados por medio de la fe, pero también fuimos llamados a que viviéramos por la fe el resto de nuestra vida. Cuando usted se enfoca de esa manera, usted tiene que saber que toda la información que hay en la Biblia, toda la revelación que hay en la Biblia, toda la doctrina que hay en la Biblia, debe de ser aceptada, recibida, debe de ser obedecida o debe de ser esperada, si es solamente Dios quien va a llevar a cabo el cumplimiento. Y en eso consiste la vida de fe. Leo la palabra y si es una promesa, me quedo esperando que esa promesa se cumpla. Leo la palabra y si encuentro un mandamiento, yo creo que ese mandamiento es para mí y decido obedecer y hacer lo que ahí está escrito. Y eso es vivir por fe. Por fe nos congregamos, por fe levantamos nuestras manos y cantamos. Amén. Por fe honramos a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Por fe servimos, por fe testificamos y evangelizamos. Fuimos llamados a vivir por fe. Pero tenemos que fortalecer este entendimiento hasta el punto de que, aunque no comprendamos cómo, o aunque no tengamos una claridad de las ideas o de la doctrina, sepamos establecer que la palabra de Dios es verdad. Y entonces, lo que yo acabo de leer son verdades que tenemos que creer, aceptar y vivir sobre ellas. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. O sea que ya estamos resucitados. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. El apóstol Pablo habla mucho en el libro de Efesios acerca de la obra efectuada por Dios a favor nuestro, por medio del sacrificio de Cristo, y que es aplicada en la vida de todo aquel que cree. El que cree es perdonado. El que cree es adoptado como hijo. El que cree es justificado y es convertido en una nueva creación. El que cree es un heredero. Es un coheredero juntamente con Cristo. El que cree puede ver la gloria de Dios.
el que cree es más que vencedor. O sea, toda la información de la palabra, hermanos, está allí. Y qué bueno fuera que nosotros nos volviéramos hambrientos por la palabra, viviendo con ese anhelo por conocer más, recibir más, poseer más de lo que Dios dice en su palabra, que ha provisto para nosotros, que ha hecho por nosotros, que hará por nosotros. De las tres cosas que yo encuentro en este pasaje, desde el verso 4 hasta el verso 6, nos dio vida con Cristo, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, lo cual nos habla, el último punto, de la autoridad del creyente. Quiero poner un poco de énfasis en el segundo aspecto. Por eso el tema de la enseñanza de esta noche es la resurrección del creyente. Según la Biblia, usted y yo ya resucitamos, pero a veces no nos sentimos muy resucitados, ¿verdad? Ya resucitamos juntamente con Cristo, pero para que nosotros pudiéramos resucitar, era necesario que muriéramos primero, porque no hay resurrección sin muerte. Y entonces cualquiera podría conectar escrituras y decir, es que lo que pasa es que cuando estamos sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, pero estamos vivos, nuestro espíritu está muerto, está separado de Dios, pero no ha sido juzgado todavía y por lo tanto no ha muerto. Entonces tenemos que entender la revelación bíblica con respecto a esto, porque esto tiene un propósito y es el cambio de vida que millones de personas han experimentado, pero que también otros no han experimentado. Quiero decir, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior, de darnos vida y de capacitarnos para vivir una vida nueva. Y millones de personas han sido transformadas por el poder de Dios. Pero también hay muchos que asisten a la iglesia y lo único que han hecho es dejar de hacer las cosas malas, pero no se han convertido en nuevas criaturas, no han descubierto el poder de una vida nueva, no han descubierto el poder del Espíritu Santo en ellos para vivir de otra manera. Y yo creo que es porque no han sido enseñados con respecto a lo que estoy tratando de recordarle o compartirle esta noche. Y es que la palabra de Dios es verdad y lo que Dios dice es así. Y si Él dice que ya resucitamos, ya resucitamos. Si Él dice que somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él dice que no vamos a estar solos, sino que va a estar con nosotros todos los días, Él está con nosotros. Entonces la palabra de Dios es verdad, pero tenemos que aprender a aplicarla diariamente en las circunstancias en que vivimos. Y particularmente en el propósito de Dios. La resurrección del creyente tiene como objetivo principal que nosotros lleguemos a desarrollar una vida nueva. Nos cuesta, hay un proceso. Sí, ya nacimos de nuevo, pero todavía podemos pecar. Sí, ya nacimos de nuevo, pero el apóstol Pablo dice que hay que desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Sí, el mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? Él dice de que él encuentra una ley en sus miembros que se opone a la ley que está en su mente y que él termina haciendo lo que él no quiere hacer. ¿A cuántos más les ha sucedido lo que al apóstol Pablo? No queremos hacer las cosas malas, la injusticia, pero volvemos a caer en lo mismo y volvemos a fallar y tenemos que ir delante del Señor de nuevo. Señor, perdóname. Pero Él conoce nuestro corazón y sabe quiénes están luchando, quiénes están acomodados, quiénes realmente están sintiendo o lamentando el no caminar de acuerdo a su voluntad y quiénes se han acomodado muchas veces hasta con justificaciones bíblicas. Dios sabe que somos carne. Dios sabe que somos débiles. No, Dios sabe que nos ha dado su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios sabe que nos ha cambiado y Dios espera que vivamos de una manera diferente. Entonces, aunque en el libro o en la carta de los Efesios, Pablo habla de las verdades espirituales, de que Dios nos dio vida con Cristo, que juntamente con Él nos resucitó y que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, es en la carta a los Romanos donde Pablo explica cuándo sucedió eso. Porque es importante que usted entienda
que bíblicamente usted ya resucitó juntamente con Cristo, pero ¿cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Vamos al libro de Romanos, la carta de Romanos capítulo 6, verso 1. Y ahí vamos a encontrar algunas claves espirituales que el apóstol Pablo revela, las cuales nosotros tenemos que recibir así como tal, de que son aspectos legales en el ambiente espiritual que Dios determinó que fueran hechos de esa manera. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice en el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, ahora Pablo está diciendo, los que hemos muerto al pecado. Entonces, según la revelación apostólica, el creyente está muerto. Y según la revelación apostólica, el creyente ya está resucitado. Pero entendamos cómo, cuándo pasó eso. Verso 3, ahí comienza a aclararlo. Ahí comienza Pablo a alumbrar con la luz de la palabra de Dios. ¿O no saben, les dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es muy probable que muchos creyentes no sepan. De hecho, hay una corriente evangélica o hay una corriente doctrinal que muchas iglesias sostienen, y es que el bautismo es para el perdón de pecados y que tiene que ser hecho en un río para que los pecados se vayan. Aunque esa no es la doctrina bíblica. Muchos pastores literalmente llevan a la gente a ser bautizada en lugares donde hay corrientes porque creen que los pecados tienen que ser llevados. Así que en el mar tiene que haber un montón de pecados, hermano, porque todos los ríos van a dar al mar y cuando usted se va al mar, algún pecado se le pega. No es una doctrina bíblica que el bautismo es para perdón de pecados. Es una mala interpretación de lo que fue el bautismo de Juan, que es otra cosa. Una cosa es el bautismo de Juan, que predicaba arrepiéntanse para perdón de pecados, pero otra cosa es el bautismo del creyente. Y otra cosa es de lo que está hablando aquí, el bautismo en Cristo. Miren lo que dice el verso 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no dice en agua? La Biblia sostiene la doctrina del bautismo en Cristo, bautismo en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que muchos creyentes no saben. Muchos cristianos evangélicos no saben que el creyente tiene que ser bautizado en el cuerpo de Cristo, tiene que ser bautizado en agua para testimonio público de su fe en Cristo y puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Son 3 bautismos diferentes. Entonces Pablo tiene que abordar aquí este enfoque, enseñándole a los romanos, como quien dice, por si acaso alguien no tiene claro esto, nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y la palabra bautismo significa sumergido, significa meter en. A mí me bautizaron en la misión centroamericana, pero echándome un chorrito de agua. Y esa es parte de la práctica del sistema católico también, ¿verdad? Que al niño le echan un poquito de agua en la frente, ahí en la pila del bautisterio, donde se inventó la canción Pedro Infante. Y entonces los niños reciben un chorrito de agua, pero bíblicamente bautizo es sumergir. De hecho, la palabra bautizar es algo que se utiliza en la práctica de teñir las telas. Y entonces la tela tenía que ser sumergida completamente en el colorante. Así que hay que entender que bautizar es lo mismo que sumergir en, meter en. Entonces tenemos que leer el verso 3 de esta manera. ¿O no saben que todos los que hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, o en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces, ¿cuándo fue que usted murió? Cuando usted, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, usted fue introducido para ser parte del cuerpo de Cristo. Ese día, cuando usted aceptó a Cristo de corazón, se rindió verdaderamente, hubo un milagro. Bueno, podríamos decir, hubieron varias cosas sobrenaturales que sucedieron. Sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Alguien lo cree?
sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ese mismo día, el Espíritu de Dios se unió a su espíritu. Y por eso es que usted es una nueva criatura. Porque el Espíritu de Dios se unió a su espíritu. Pero ese mismo día, a través de la unión del Espíritu de Dios con su espíritu, usted vino a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ahora usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y ese mismo día, usted fue sumergido en la muerte de Cristo. O sea, aquí está el cómo sucedió. ¿Cuándo es que usted murió? ¿Cuándo es que usted resucitó? Fue por causa de la unión por medio de la fe en Cristo que a usted se le imputó, se le aplicó, se colocó como algo que era parte de su experiencia o de su vida. Cuando usted se une a Cristo, que ya había sido crucificado, ya había muerto, ya había sido sepultado y había sido resucitado, a partir de su resurrección y su ascensión, cualquier persona que pusiera su fe en Cristo iba no solamente a experimentar el nuevo nacimiento, iba a experimentar que su nombre iba a ser inscrito en el libro de la vida, adoptado como un hijo de Dios, colocado como un heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, pero también se le iba a imputar, se le iba a aplicar la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. Por eso es bueno tener una Biblia que usted pueda manchar con toda confianza. Porque en la Biblia usted puede conectar las escrituras. Y en el verso 3 entonces hemos leído que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuántos creen que la palabra es verdad? Entonces usted puede creer y confesar: yo fui bautizado en la muerte de Cristo. Yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora mire lo que dice el verso 4, por si acaso usted no se acordaba. Porque somos sepultados juntamente con Él. Sí, ciertamente a usted nunca lo enterraron. Usted no fue sepultado, fue Jesucristo el que fue sepultado. Pero mire que dice la palabra: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De nuevo, como la clave está en el bautismo en Cristo, no el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. Fuimos sepultados, somos sepultados juntamente con Él. Cualquier persona que cree, se le imputa, se le aplica el haber sido sepultado juntamente con Él por causa del bautismo, por causa de la unión con Cristo. La crucifixión, la muerte y la resurrección se le aplica a cualquier persona. Ahora aquí está la clave, el propósito. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos ya andan en vida nueva? Y puede ser mejor todavía. Sí, hermanos, tenemos que vivir reconociendo: no somos lo que deberíamos de ser. ¿No dijeron amén? Pues, Padre, yo no soy lo que debería ser. Mis hermanos sí, ellos son, Señor. Vale, le voy a dar otra oportunidad, pues. No somos lo que deberíamos de ser. Pero ya no somos lo que antes éramos. Estamos en el proceso de la transformación en la cual el Espíritu de Dios continúa obrando. Y la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Nosotros sí, por nuestra carnalidad, nuestra falta de devoción, de temor, de oración, caemos en la tentación, fallamos y no agradamos a Dios y el proceso se hace más largo, pero ya no somos lo que antes éramos. Pablo dice que estamos limpiados. Antes éramos, dice el apóstol Pablo, borrachos, adúlteros, fornicarios, perversos, malvados. Pero eso éramos. Mas ya fuimos limpiados. Entonces el apóstol Pablo aquí establece que espiritualmente hablando, nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo en el momento que nos unimos a Cristo. Y la sepultura del Señor y la muerte del Señor se nos aplica y se aplica a cualquier persona
que por medio de la fe en Él se une al Señor. Así que Pablo aclara que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, y luego aclara de que la finalidad es que andemos en vida nueva. Aquí es donde yo quiero que pongamos un poco más de presión de fe, de presión espiritual. Nuestra vida puede ser mejor, hermanos. Quiero que sepa, quiero recordarle, podemos ser más santos. Podemos practicar más la justicia. Podemos limpiarnos más todavía. Podemos hacer más obras, llevar más fruto para la gloria de Dios. Podemos andar en vida nueva, hermanos. No se acomode. No se conforme con venir a la iglesia. No se conforme con estar de alguna manera constante, fielmente relacionado con la congregación, sino que anhele más y más de Dios. Anhele que usted pueda no solamente crecer en el conocimiento de la palabra, poseer las promesas de Dios, sino también anhele ser un canal de bendición. Jesús dijo de que el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. Anhele llevar más fruto, hermano. Anhele llevar almas, anhele ganar almas, anhele llevar el conocimiento de la palabra de Dios a otros. Anhele sacar a los que están en la oscuridad hacia la luz. Anhele sanar a algunos que estén quebrantados de corazón. Anhele libertar a algunos cautivos. Mire, la Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esas obras de antemano no es que los hermanos estén vendiendo pastelitos y haciendo pupusas y haciendo panes con pollo para poder pagar el local de la iglesia. Esas no son las obras, hermano. Son obras de misericordia. Son obras de poder por el Espíritu Santo. Hay iglesias en las cuales las hermanas particularmente, ¿verdad?, son las que están cargadas continuamente en hacer esto y hacer lo otro, porque están ahí preocupados, están cargados con lo que sería el presupuesto, las cuentas de la iglesia, pero esas no son las obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Son obras de justicia, son obras de misericordia, son obras hechas en el poder del Espíritu Santo, son obras de amor. Son obras para levantar la vida de los caídos. Son obras para poder ayudar a que la gente que está sin esperanza tenga esperanza y que la gente que está perdida encuentre al Señor Jesucristo. Pero eso requiere esfuerzo, requiere dedicación, pero requiere entendimiento. Es parte de la vida nueva. Ahora, en el verso 5 el apóstol Pablo continúa en esta explicación de lo que en Efesios él da por sentado de que nos dio vida. Pero aclara que para que pudiéramos resucitar primero teníamos que morir. Así que él dice en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, cuando Él fue introducido, su cuerpo fue introducido en la tumba. Esa sepultura legalmente se aplica a nosotros. Fuimos sepultados con Cristo. ¿Cuántos recuerdan que Pablo dijo esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo llegó al punto de entender que había un proceso espiritual en el cual lo que el Señor Jesucristo había experimentado se le aplicaba a él, pero era por fe que él podía vivir en ese entendimiento. En otra palabra, es únicamente por la fe, y por eso comencé recordándole que usted decidió caminar por fe. Es solo por la fe que usted llega a la conclusión y a la experiencia: yo morí con Cristo, yo fui sepultado juntamente con Cristo, pero también yo resucité con Él. ¿Cómo fue eso? El día que usted se entregó de corazón. El día que usted le pidió a Dios que lo perdonara. El día que usted confesó a Jesús como el Señor de su vida. Ese día sucedió un milagro en el plano espiritual. La salvación, la regeneración, el incluirlo en el libro de la vida del Cordero. Pero veamos que el apóstol Pablo detalla algo que podría estar fuera, hermano, de lo que es la doctrina cristiana.
y hacerlo como más simple, así como que sencillamente Dios dijera, yo los perdono y olvidemos del asunto. No, Pablo habla de que la muerte del Señor se nos aplica, la sepultura del Señor se aplica a nosotros, la resurrección del Señor también, para que nosotros entendamos y podamos caminar en fe sobre esta verdad. El apóstol Pablo incluye como parte de la vida nueva esta declaración: considérense muertos al pecado. A algunos perritos se les entrena, ¿verdad?, que se tiren al suelo y que se hagan el muerto. Y a veces hasta así literalmente se le dice al perrito, hágase el muerto, y el perrito se tira. El perrito aprende a hacerse el muerto. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir bajo esta verdad. Estamos muertos al pecado. Entonces el pecado puede estar ahí enfrente de nosotros, pero como estamos muertos, el pecado ahí se va a quedar. Usted no va a tocar el pecado. Usted no va a acceder. Es parte de la vida nueva en la que tenemos que anhelar, ir creciendo, irla desarrollando, porque ya confesamos de que no somos lo que deberíamos de ser. Sí sabemos que no somos lo que antes éramos, pero también sabemos que podemos andar en una vida nueva. Y parte de esa vida nueva es que usted puede negarse al pecado, que usted puede experimentar la presión, la tentación, la atracción hacia el pecado. Pero si usted se considera muerto al pecado, ya estuvo, ya la hizo. Y yo creo que es un asunto de un ejercicio, de una determinación. Por ejemplo, si yo por A o B razón sacara mi cartera y la pusiera por allí a la vista de todos, y la dejo allí olvidada, yo, hermano, me atrevería a poner mis manos en el fuego y a decir, nadie de los que están aquí va a ver cómo se clava mi cartera. Ya sea por amor, por agradecimiento, por respeto, por temor, por el juicio que le va a caer, por lo que sea. Pero yo me atrevería a decir, no creo que nadie se clave mi cartera. Sí, se han clavado un teléfono, ¿verdad? Se han clavado la cartera de otros hermanos, pero a mí no. Quiero ponerlo de esa manera el ejemplo. ¿Por qué sería posible el no caer en esa tentación de tomar algo que ya se sabe que es mío? Ya mencioné las posibilidades. Pero en lo que yo quiero enfocarme es en que sí es posible no pecar. Porque es una decisión. Nosotros decidimos pecar. Por ejemplo, usted decide, yo decido si grito o no grito. Si me enojo o no me enojo. Usted decide si se hace loco y se queda loco, o si solamente disimula, como también la Biblia lo dice. Porque David se hizo el loco. ¿Recuerda que David se hizo el loco? Y le salía saliva. Pero Saúl solo disimuló. Cuando habiendo sido escogido por rey, algunos hablaron mal de él y dijeron, ¿y este con qué nos va a salvar? Él oyó, pero él disimuló como que no había oído. Entonces es nuestra decisión cómo actuamos. Hacia ese punto quiero llevarlo. Usted decide cómo actuar. Entonces usted decide si cae en la tentación. Usted decide si ejecuta la acción o si se aparta. Usted decide si es avisado del mal, se aparta del camino. Usted decide. Pero la clave espiritual que el apóstol Pablo nos da, conectándola con esto de andar en vida nueva, es: considérense muertos al pecado. Y entonces, volviendo al ejemplo de mi cartera, me atrevería a pensar que por diferentes razones no lo harían. Y eso prueba algo. El pecar ya no es una acción que ejecutamos por causa de que hay un dominio sobre nosotros, porque de hecho el apóstol Pablo enseña que el pecado no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es otra verdad espiritual que tenemos que aprender. El pecado ya no se enseñorea de usted, o sea, ya el pecado no domina al creyente. El creyente es libre de la ley del pecado, pero el creyente peca. Pero pecamos porque, entre otras cosas, como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Sabe por qué pecamos muchas veces? Porque no oramos. No oramos lo suficiente como para poder estar fortalecidos espiritualmente. Entonces la falta de oración, que es falta de comunión con Dios,
causa que no recibamos la fortaleza espiritual y entonces a la hora de los problemas, de las circunstancias, de las presiones, de la tentación, entonces caemos. Son principios espirituales que están ahí en la palabra. Así que Pablo, hablando acerca de andar en vida nueva, él menciona en el verso 5 que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el apóstol Pablo ahora está haciendo una aplicación amplia en el sentido de que mientras que por una parte la Biblia dice que ya resucitamos, por otro lado la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y entonces tenemos que entender que la doctrina bíblica establece que lo que primero sucede es la resurrección de nuestros espíritus, pero después sucederá la resurrección de nuestros cuerpos. Y en ese sentido, los muertos en Cristo, los que fueron despojados de sus cuerpos, pero que ya habían resucitado con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, parten y están en la presencia de Dios, esperando el día en que van a ser revestidos de inmortalidad, van a ser vestidos de incorruptibilidad. Entonces tenemos que separar la doctrina bíblica. Una cosa es la resurrección del espíritu y otra cosa es la resurrección corporal. Y todos los verdaderos creyentes, a través de la palabra, llegamos a la conclusión: con Cristo resucitamos. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Y tenemos la esperanza de la resurrección, de la glorificación del cuerpo. Verso 6 dice esto. Y yo le aconsejaría que si usted acostumbra tener estudios personales, tener devocionales, algo que debería ser parte de la vida de todo creyente, buscara todo lo que el apóstol Pablo dice bajo el enfoque sabiendo, estando persuadido. Esto sé. Verso 6. Es un ejemplo. Sabiendo esto, Pablo sabe algo. Bueno, Pablo sabe mucho, pero en este verso nos dice algo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces encontramos ya que nosotros fuimos sepultados con él, que nosotros morimos con él y que nosotros también fuimos crucificados con él. De nuevo pregunto, ¿cuántos creen que la palabra es verdad? Si Dios dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo, es porque legalmente y en el ambiente espiritual la crucifixión de Cristo se nos imputa, se aplica a nosotros. Si Dios dice que morimos juntamente con Cristo, es porque para Dios legalmente y espiritualmente nosotros ya morimos con Él. Y si la palabra dice que fuimos sepultados con Él, fuimos sepultados con Él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que hay una imputación legal al creyente. La crucifixión, la muerte y la sepultura, que nosotros sabemos que fueron una realidad en la vida del Señor. Pero por causa de estar unidos a Él, nosotros recibimos como la imputación, la aplicación en el plano espiritual a nuestra vida, de que nosotros también fuimos crucificados, que nosotros también morimos y por lo tanto también resucitamos, porque Él ya resucitó. Ahora, como el asunto es caminar por fe, usted tiene que caminar por fe sobre esta verdad. Su viejo hombre ya fue crucificado, créalo. Su viejo hombre fue condenado y se murió. Pero usted resucitó juntamente con Cristo y puede andar en una vida nueva. Mire, hermano, creer esta palabra, creer esta doctrina de la justificación, de la glorificación, de la aceptación, de la salvación, es lo que puede cambiar la vida presente. Porque no se trata únicamente como de una terapia que lo hace pensar de una manera diferente, así como cree en ti. Tú eres el centro del universo. Cree en ti. No. Sino como verdades espirituales que son reveladas por Dios
y que nosotros tenemos que aceptarlas como tal, aunque no comprendamos cómo, pero que es lo que realmente sucedió en el plano espiritual. Y entonces caminar en fe sobre esa verdad. Fui crucificado, morí y resucité juntamente con Cristo. O sea, la crucifixión del Señor, la muerte del Señor y la resurrección de Él se me aplican a mí. Y por lo tanto yo puedo andar en una vida nueva. El apóstol Pablo continuó explicando en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas instruye, ya no presten sus miembros a la iniquidad, dice, sino que presenten sus miembros como sacrificio vivo a Dios. Ya no se deleiten en el pecado, ya no hagan que sus miembros participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo habla ahora de que el creyente tiene la decisión, antes no la teníamos. Éramos esclavos del pecado, estábamos vendidos a la muerte, amén. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces el apóstol dice que el propósito de la crucifixión era que el cuerpo de muerte fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, parte de la vida nueva es no servir al pecado. Es apartarnos de todas aquellas acciones, adicciones, conductas de injusticia, de maldad, de egoísmo que causan daño a otros. Pero también ya hemos mencionado el asunto de caminar en el poder del Espíritu. Pablo habla acerca de los poderes del siglo venidero, es parte de la vida nueva. Caminar en la guianza del Espíritu Santo es parte de la vida nueva. Caminar con revelación de parte de Dios es parte de la vida nueva. Entonces, somos llamados a una vida nueva y Dios nos revela a través de la doctrina apostólica lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dios ya aplicó a nuestra vida la crucifixión, la muerte y la resurrección. Así que ahora usted mentalícese, puedo andar en vida nueva, puedo llevar más fruto para la gloria de Dios. El pecado no se va a enseñorear de mí, ya no voy a servir más al pecado, tengo el poder. ¿Cuántas personas, hermano, han podido ser libertados de las adicciones por el poder del Espíritu Santo cuando decidieron creer en el Señor? Me atrevería a pensar que millones. Personas que probablemente no tenían esperanza, fueron cambiados, porque Dios es poderoso para darle vida a los muertos. Dios es poderoso para obrar en la vida de aquellos que confían en Él. Y cualquiera que le entregue sus debilidades, que le entregue su pecado, su carnalidad a Dios, que se rinda, va a experimentar su poder. ¿Cuánta gente, hermano, habrá sido libertada del alcoholismo, de las drogas, simplemente porque un día decidieron entregarle su vida al Señor y decidieron caminar por fe, revelando el cumplimiento de esta palabra? Es posible ya no servir al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto, ¿cuántos aquí ya se murieron? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuál es el punto el enfoque de la meditación o de la enseñanza esta noche? Recuerde que le comencé recordando que decidimos caminar por fe el día que pusimos nuestra fe en Cristo. Y así como la Biblia dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, nosotros tenemos que concluir. Fue por la fe en el Señor que recibimos la justicia, la justificación, el perdón de nuestros pecados, pero también es a través del Evangelio que se nos revela que fuimos llamados a seguir viviendo por fe. Fe en la sanidad divina, fe en la prosperidad divina, fe en la protección, fe en la salvación, en el respaldo de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, fe en todas las cosas. Fuimos llamados a vivir en fe. Es por la fe que usted puede vivir en victoria. Es por la fe que usted puede andar en una vida nueva. Es por la fe que puede experimentar lo sobrenatural.
Es por la fe que puede experimentar los milagros de provisión de Dios. Pablo lo escribe así en el libro de Hebreos cuando dice que algunas mujeres recibieron a sus muertos en resurrección, otros hicieron huir ejércitos, otros taparon bocas de leones, otros conquistaron reinos. Todo es por la fe. Entonces fuimos llamados a vivir por fe. Y esta noche le recuerdo, quiero poner el énfasis sobre esto. Viva sobre la base de fe de que usted fue crucificado, de que usted murió y que usted resucitó. Y que usted puede andar en una vida nueva. Que usted puede andar en una vida que glorifique a Dios. Así que sobre esa realidad de que el apóstol Pablo da por hecho de que el creyente ha sido resucitado, y que aquí en la carta a los Romanos se nos explica cómo fue que esto sucedió, en Colosenses 3, verso 1, se nos dan un par de instrucciones más que le quiero dar. Colosenses capítulo 3, verso 1. Sí, pues, que también podría ser traducido ya que, o podría ser traducido puesto que, considerando que, o sea, estableciendo que eso es una verdad. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo los resucitados podemos buscar las cosas de arriba, hermanos. Los que no han resucitado siguen buscando lo de abajo. Es una evidencia de haber resucitado. Usted está interesado en el reino. Usted está interesado en las cosas espirituales. Usted está buscando las cosas de arriba. Verso 2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto. Pablo vuelve a la doctrina de que el creyente ya se murió. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Está hablando de lo mismo que el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. La doctrina de la transformación del cuerpo, de la glorificación, que es diferente de la doctrina de la resurrección del espíritu. Entonces Pablo da por hecho de que el creyente ha muerto y que la vida está escondida en Cristo. Viva sobre esa verdad. Usted se murió cuando le entregó su vida a Cristo. Ya no tiene derecho de seguirla viviendo para usted, sino vivirla para aquel que entregó la de Él por usted. Y entonces se nos dan las instrucciones que ya tienen que ver con la conducta. Verso 5. Hagan pues morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Pablo quiere detenerse en el hecho de que parte de la vida nueva no es solamente abandonar las cosas groseras y horribles y los pecados grandes que son visibles, sino también aquellas cosas que son como defectos de carácter, le llaman algunos. Pero Pablo lo llama obras de la carne en Gálatas. Y entonces dice, dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí se nos habla del proceso. Y concluyo con eso. Todos nosotros, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, si somos una nueva creación, es porque Dios en su plan, en su propósito, tenía determinado que anduviéramos en una vida nueva. No es solamente dejar de pecar, es comenzar a hacer obras de justicia, de misericordia. No es solamente dejar de ser enemigos de Dios, es convertirnos en siervos de Dios, llevar fruto para la gloria de Dios. No es solamente abandonar la inmundicia, es participar de su santidad.
Pedro dice que nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y entonces tenemos que tomar con toda el peso que esto tiene, el hecho de que Dios a ninguno de los ángeles ha establecido como hijo. Y así está escrito, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y hermano, como el canto, yo solo puedo imaginarme el día en que estemos cara a cara con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Si temblar por su gloria, si ser inundados de gozo, si ser inundados de lágrimas, si caer de rodillas, si saltar, yo solo puedo imaginarme. El poder está en la presencia de aquel que cambió nuestra vida, nos dio propósito, le dio sentido a nuestra existencia y que a través del sacrificio de Cristo ha aplicado a nuestra vida diferentes obras como la justificación, como la adopción, como la glorificación. Y mientras llega ese día, solo podemos vivir agradecidos y continuar con ese proceso de continuarnos limpiando cada día, de continuar practicando la justicia. Oramos sobre esto y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque somos recordados, porque podemos entender que la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se han aplicado espiritualmente a nuestra vida. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.